Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar un poco, bueno, vamos a tener una historia muy interesante. Si tú te has visto la película Dark Waters y si no te la has visto, te la recomiendo mucho. También tengo un resumen por acá que se hizo hace unos años atrás, unos meses atrás. Y bueno, este es del estilo de que hay una corporación enorme que le hace daño a la gente y vamos a hablar de eso. En este caso es Chevron y la selva amazónica. Pero bueno, para empezar, para las personas que sostienen que el petróleo es mucho mejor que las baterías de litio, es decir, que atacan a los carros eléctricos diciendo que pues hombre, pues, se contamina igual para generar una batería de litio y toda la cuestión. Para mí son muy ignorantes. Personas como esta, que pues sí, efectivamente hizo un video apoyando los carros, bueno, atacando los carros eléctricos y toda la cuestión. Hablan mucho de la contaminación que se genera a partir de las baterías de litio, que son los carros eléctricos. Pero nunca hablan de los desastres naturales que pueden producir empresas como Chevron sobre, pues bueno, en este caso, la Amazonas. No saben de eso o lo ocultan o simplemente lo ignoran. Entonces, pues, si eres una de las personas que sostiene que, ay, no, que te sientes inteligente diciendo que, no, pues es que las baterías de litio contaminan porque, pues, X y cosa, ponte a estudiar lo que han hecho las petroleras con los océanos, con las selvas amazónicas, a la hora de extraer el petróleo. Ponte a estudiar eso. Y cuando escuches un video que atacan los carros eléctricos, muy seguramente nunca, muy probablemente nunca vayan a hablar de los incidentes que se han generado pues a partir de la extracción del petróleo. Y aquí vamos a hablar de eso. Ahora, pues por ejemplo, todo esto empieza en Ecuador. Listo, en la selva de Ecuador, Amazonas. Te presento Ecuador, está por acá en Sudamérica, cerca de Colombia, donde yo me ubico. ¿Y qué es lo que pasa? Hubo un derrame. Esto tiene tiempo. Esto lleva 2 décadas, desde el 2000 aproximadamente, peleando los indígenas con todo lo que está pasando. Tú buscas, por ejemplo, caso de contaminación de la región del lago Agrio y prácticamente vas a encontrar fotos como esta. ¿Listo? Fotos de que el lago está oscuro y bueno, eso se llama petróleo. Se llama petróleo y pues al dañar una fuente hídrica como esta, pues hay indígenas que vienen ahí y viven de qué? Del agua. ¿Sí? Entonces pues muchas personas se vieron afectadas por esta y estamos hablando de qué, hombre, estamos hablando del Amazonas. Tú buscas esto, por ejemplo, en noticias como por ejemplo la BBC, fotos de este caso y te muestran este tipo de fotos en donde no muestran ni siquiera el agua que está contaminada. Es muy, muy chistoso. Muestran un barco, muestran un indígena ahí, y alguien lavando ropa, pero no muestran, o sea, es el caso de esto, no muestran imágenes como tal del agua contaminada. Es muy chistoso. En cambio, tú te vas a Google y ahí sí muestran cómo es la cuestión. Entonces, pues ya vamos viendo por dónde va el tema, ¿no? Ahora, cada historia tiene su héroe y también su villano. Pero empecemos con el héroe. Este señor es el héroe. Se llama Steven Donziger. Prácticamente estudió en Harvard y comenzó a representar aproximadamente a 30.000 personas en Ecuador, indígenas, según lo que entiendo, que hicieron una demanda colectiva contra la petrolera Chevron, que pues Chevron adquirió a Texaco. Entonces demandaron a Chevron por la contaminación de la región del lago Agrio. Prácticamente es en el Amazonas que volvieron eso una mierda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a nuestro villano. Este es típico. Es que es cara del villano. Es que mira, tenemos al héroe, literal. Se nota que es el héroe. Y este es el típico villano de Scarface. Bueno, o sea, de que le sangra un ojo. En James Bond, en una película de James Bond, el malo que le sangra un ojo, típico. O sea, es que tiene cara de malo, güey. Tiene cara de malo, literal. Entonces, este señor es el juez Álvaro Guerra. Y vamos a explicar por qué es el malo de esta historia, ¿no? Entonces empecemos. Quédate conmigo. Y pues sí, quédate conmigo. Es que está buena, güey. Está buena. Empecemos muy rápidamente. Desde 1964 y 1990 Texaco se funcionó con Chevron, ¿listo? Y por allá en el 2001 supuestamente se derramaron 18 millones de galones de petróleo por allá en el Amazonas. O sea, en total.
pongámoslo en total. Entonces hubo ciertos derrames de Texaco y pues Chevron, pues bueno, que tiene que saber cuáles son los pasivos contingentes, los pasivos que uno puede tener al adquirir otra empresa, cuáles son los posibles litigios futuros que pueden generar la adquisición de esa empresa, las cosas que han sido mal, las cosas que han sido bien, pero entonces pues al adquirirla uno tiene esa responsabilidad de saber, bueno, cuáles son los pasivos, cuáles son los posibles conflictos, qué ha hecho mal Texaco, porque yo voy a ser responsable de esos males, pues yo compro esta empresa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Chevron ha dicho que las operaciones de Texaco estaban completamente en línea con los estándares del día y dijo que no hay evidencia de que corrobore las alegaciones de salud. ¿Qué es lo que pasa? Según 18 millones de... ¿Qué es lo que pasa? Cuando se genera... cuando se vierte mucho crudo al medio ambiente, pues la gente se enferma, los animales se enferman, se genera cáncer y toda la cuestión. Y pues lo que está intentando aquí Texaco es lavarse las manos. Yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, Chevron, porque pues Chevron compró a Texaco. Entonces está intentando decir, yo no tengo nada que ver con la cuestión del cáncer que le está dando a los indígenas por allá en el Amazonas, porque pues eso fue Texaco y no fui yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Texaco y Chevron no discutieron que hubo contaminación y admiten libremente que grandes pozos de lodo todavía salpican el Amazonas. Tan lindos. Grandes pozos de lodo. De crudo, güey. La empresa argumentó que el gobierno ecuatoriano los liberó de la responsabilidad después de pagar una limpieza anterior. Es decir, pues limpiaron, vuelven a ensuciar, pero pues yo ya limpié una vez, entonces no tengo que volver a limpiar, güey. Y que la empresa petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador era responsable de los daños restantes. Ok, le están echando la culpa a una petrolera de Ecuador. Los demandantes argumentaron que la limpieza anterior fue lamentable, insuficiente, o sea, no limpiaron bien, no dejaron la cocina sucia, muchachos. El anterior Chevron gobierno no podría demandar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las operaciones reales, bueno, y que el acuerdo anterior Chevron con el gobierno de Ecuador no prohibía las demandas particulares. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro salvador de esa historia? Pues cogió y habló con mucha gente, un mundo de gente, hicieron una demanda colectiva contra Chevron, porque pues no se prohibían las demandas particulares. Entonces hablaron con Juanita, Juancinto, Fernanda, y todos dijeron, no, si mi agua era clara, ahora está oscura, demandemos, juntemos esta demanda y atajemos a Chevron. Un juicio conjurado en los Estados Unidos podría haber expuesto a Texaco, o sea, Chevron, es decir, que todo el mundo se hubiera enterado, hubiera sido noticia internacional, bajo un foco de atención vergonzoso y costoso, por lo que tal vez por esa razón la compañía presionó para trasladar los procedimientos legales a Ecuador, es decir, no querían tanta luz pública. Dijeron, vayámonos a Ecuador, que nadie le pone atención a esa cuestión, a ese juicio, pues es en Ecuador, que no tiene juicios conjurados y depende de gran medida de la industria petrolera. Entonces pues estaban diciendo, no, pues Ecuador es un país que va a favorecernos porque pues gran parte de su economía se basa en la extracción del petróleo. Entonces quieren mantener el status quo allá, entonces vamos a salir bien librados. Texaco argumentó que Ecuador tenía un sistema legal justo y competente. Un juez estadounidense acordó reubicar el caso con la condición, póngale atención a esto, con la condición de que Texaco acepte el veredicto del sistema ecuatoriano. Entonces le dijeron, bueno, usted no lo vamos a boletear aquí al frente de todos en un jurado con un juez, toda la cuestión en Estados Unidos, porque va a haber mucho reportero. Váyase por allá a Ecuador, donde está el problema, ya que depende del petróleo, seguramente usted va a salir bien librado. Pero pues si salen mal las cosas, acepte las cosas que le pongan allá como condiciones o las penas que le pongan allá. Y se fue a Ecuador. Efectivamente, la maniobra de Texaco fracasó en el 2011. Don Seger es nuestro héroe, este señor, el que se puso a demandarlos con una demanda colectiva. Y los demandantes le ganaron a Texaco, güey. Le ganaron a Texaco. Un tribunal ecuatoriano dictaminó que Texaco, que había sido comprada por Chevron en ese momento, era responsable de una gran contaminación y le ordenó pagar $18,000 millones en daños. El juicio más grande otorgado en un juicio ambiental. O sea, el juicio más grande ambiental, güey. O sea, $18,000 millones. Ambas partes apelaron. Ambos dijeron que no estoy de acuerdo con ese veredicto. Chevron dijo que no me parece.
No me parece pagar. Y los que estaban demandando dijeron, no, eso le están cobrando muy poco, eso tiene que ser unos 30.000, unos 25.000, aunque sea. La acusación de Chevron de que el juez fue ilegítimo se basó en gran medida en el testimonio de un juez ecuatoriano. Y aquí viene nuestro Scarface, al que se le derrama al que llora sangre, güey. A nuestro querido juez Alberto Guerra. Mírenlo, es que sobran palabras. Severo cara de maleante, severo. Esto es alguien que se la pasa atracando aquí en Bogotá en la 20 de julio, que se quiere tumbar los celulares. Es tal cual, ese es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Alberto Guerra es nuestro maleante, quien Chevron reubicó en Estados Unidos, pero venga, es que dicen que aquí me están diciendo que Chevron, él vive en Ecuador, y aquí me están diciendo que Chevron lo mandó de vacaciones a Estados Unidos y le comenzó a pagar $12,000 al mes. O sea, lo sacó de Ecuador y le comenzó a pagar $12,000 al mes. Esto no está tan... Esto no, como que no cuadra. Esto suena a que hay algo sucio, realmente. Pero, bueno, el caso. Vamos a entender mejor esta cuestión, que aquí nos explica muy bien la historia de nuestro villano favorito en este caso. El testigo, un juez ex ecuatoriano, afirmó que los abogados que representan a los residentes de la Amazonía perjudicados por la contaminación de la compañía petrolera le pagaron para redactar una sentencia judicial, pero ahora dice que mintió. ¿Qué es lo que están hablando en este párrafo? Lo que están diciendo y cómo se cayó todo este caso contra la petrolera Chevron, porque aquí hasta este punto nuestro héroe, este señor Steven Donzier, le había ganado a Texaco Chevron. Le iba a hacer pagar unos 13.000, unos 15.000 millones de dólares, una multa enorme. Pero ¿qué fue lo que pasó? A la hora de pagar, Chevron hizo una maniobra. Se fue con un juez de Estados Unidos y dijo, hombre, pues es que esto no me parece correcto, porque a este juez ecuatoriano que me está diciendo que las cosas como que lo sobornaron para pues mandarnos esa sentencia, pagar un montón de dinero. Entonces a mí me parece que a él lo sobornaron. A él lo sobornaron para que dijera cosas malas de nosotros y hacernos pagar los 13.000 millones de dólares. Entonces el juez de Estados Unidos dijo, bueno, pues paremos esta vaina y no paguen. Y aquí están explicando cómo fue ese rollo. Aquí están diciendo que prácticamente este man dijo cosas que después se arrepintió. Yo sé que es un enredado, quédate un poquito. A ver, ¿qué es lo que pasa? Kaplan dictaminó que, bueno, el juez en Estados Unidos que paró la multa, ya el Chevron tenía que pagar, pero Lewis Kaplan, es un juez en Estados Unidos, dijo que no la tienen que pagar, porque hay como un caso de corrupción ahí, hay como un testimonio que se inventó las cosas para que Texaco Chevron pagara esa millonada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, no pague los 10.000 millones de dólares, los 9.500 millones de dólares. ¿Por qué? Pero si ya Ecuador ya había dicho que ya, pues sí, dictaminó que ellos se hicieron las cosas mal. Y aquí es este rollo. Steven Donzier cometió fraude postal, coaccionó y pagó sobornos para ganar el juicio contra Texaco. Entonces están diciendo que nuestro héroe de la historia, este señor, pagó sobornos para que esos testigos dijeran, no, pues es que Chevron hizo las cosas mal. Entonces están diciendo que no, es que ese señor está pagando sobornos para que hacernos caer mal a nosotros, a Chevron. Y entonces, ¿y quién está diciendo esto? ¿Quién se está inventando? ¿A quién supuestamente le pagó los sobornos? A este juez ecuatoriano, a nuestro Scarface, a quien que llora sangre, este man, Alberto Guerra. Alberto Guerra comenzó a decir, no, es que Steven, nuestro héroe de la historia, me pagó para decir las cosas mal que hizo Chevron, pero Chevron no hizo nada mal. Prácticamente fue como las cosas que yo entiendo que pasaron. Entonces, pues, todo este caso se cayó porque un testigo principal dijo que lo estaban sobornando para decir las cosas que no pasaron y que Chevron, pues, no era tan malo, realmente, que no era, pues, el que hizo todo ese derrame de petróleo en la Amazonía. Entonces, el caso se cayó. Entonces, ahora el que estaba demandando a Chevron lo estaban demandando en contra. Eso fue un rollo. El caso dependía en gran medida del testigo estrella, Alberto Guerra, el malo de la historia. Un ex
juez ecuatoriano que admitió haber recibido cantidades sustanciales de dinero y otros beneficios para cooperar con Chevron. Es decir, que Chevron le estaba pagando a este señor para que dijera mentiras, para que dijera que, hombre, a mí me sobornaron por decir la verdad, por decir X y cosa. ¿Y quién me sobornó? Este man, nuestro héroe de la historia. Entonces, pues, ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice que está Nicolás Zambrano y el Alberto Guerra. Alberto Guerra es el que ya te he mostrado que es el malo de la historia. El Nicolás Zambrano es otra historia. Bueno, es otro malo también. Y entre los dos recibieron cerca de 500 mil dólares de parte de Chevron, de regalitos. Chévere. En el fallo del caso Rico, el juez Kaplan, que es el que paró el pago que tenía que hacer Chevron a Ecuador, afirmó que la evidencia llevaba una conclusión. En conclusión, Guerra dijo la verdad sobre el soborno y el hecho esencial sobre quién escribió la sentencia. Es decir, a pesar de que Chevron le pagó mucho dinero a este Scarface, a este señor, y que pues ese señor se echó de para atrás y diciendo, pues no es que a mí me sobornaron por decir cosas malas de Chevron, pues hombre, ahora pues se retractó un poquito. Pero no importó, ya dijo una versión, vamos a tomar su versión sobre que, bueno, Chevron no era el culpable en todo esto, entonces pues todos felices. Pero en el testimonio dado ante el Tribunal Internacional publicado hoy por el gobierno de Ecuador y proporcionado en Vice News con anticipación, Guerra ahora admitió que no hay evidencia para corroborar las acusaciones de un soborno. Es decir, que no tiene evidencia él de que recibió dinero de nuestro héroe de la historia, Steve Donziger. No tiene evidencia de que le dieron dinero. Es que solamente lo dijo y ya. Es que es una locura. No tiene evidencia. Entonces, lo generó de la nube y con solamente decirlo hizo que Chevron no pagara la multa de los 10 mil millones de dólares que le debía a Ecuador. Es que me parece una locura, güey. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las últimas versiones del testimonio de Guerra, es decir, nuestro malo de la historia, demuestra claramente que Chevron pagó a su testigo estrella enormes sumas de dinero para que presentara pruebas falsas para incriminar a las mismas personas en Ecuador que la empresa envenenó. Es decir, echarse para atrás, hacer que Chevron no pagara la multa y que así Chevron atacara a nuestro héroe de la historia. Que nuestro héroe de la historia no quedó impune. Que lo que hizo de Chevron con este señor fue mandarlo a la cárcel durante 9 meses y ponerlo en cárcel domiciliaria en su casa durante 900 días. Sin contar que lo que hace Chevron es, durante todo ese proceso, desangrar a la víctima con procesos muy lentos, con procesos judiciales muy lentos. La persona, para defenderse en Estados Unidos, tiene que pagar y pagar y pagar. Chevron puede pagar, pero una persona como esta, que creo que le quitaron la licencia, con toda esta cuestión que se generó, ¿cómo se puede sostener con todo esto? Es él contra una corporación, es él contra Chevron, es una locura, güey, es una locura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso fue lo que pasó con nuestro Scarface, eso pasó con nuestro villano favorito. Entonces, aquí explican muy bien. En una reunión en Quito, Ecuador, el testigo estrella de la empresa, es decir, este juez que es un volteado, el testigo estrella de la empresa recuerda que los representantes de Chevron le señalaron un montón de dinero. Esto le está diciendo ese man. En efectivo, y le pidieron su cooperación. Uno de ellos me tomó el brazo y me dijo, mira, lo que hay abajo, tenemos 20 mil dólares allá, le estaba señalando un maletín con dinero. En concreto, uno de ellos fue el que me llevó a echarle un vistazo y estaba dentro de una caja fuerte. El testimonio ante el tribunal, Guerra admitió que en ese momento trató de obtener más dinero de Chevron. Es decir, no me sobra, no. Están bien 20 mil, pero unos 50 mil no estarían nada mal. Este hijo de madre. Entonces, Chevron, un hombre estadounidense que era un técnico en computación, revisó. Bueno, aquí ya explican más la cuestión que quisieron para dañar el juicio, para que Chevron no pagaran esos 9.500 millones de dólares a Ecuador. En enero del 2013, Chevron trasladó a Guerra, es decir, a nuestro Scarface, a la persona mala de esta historia, a Estados Unidos. Hecho que ni él ni la empresa discuten. El señor se mudó de Ecuador y se localizó en Estados Unidos. Patrocinado por Chevron. Citando preocupaciones de seguridad en su país de origen. Claro, todos los indígenas
furiosos con ese man que es un volteado. La compañía pagó abogados de inmigración para él y su familia. O sea, que la empresa hizo toda la gestión, le pagó el tiquete, le pagó el carro, le pagó todo, güey. Las valijas, y actualmente le paga un salario mensual de $1,200 para gastos de alojamiento y manutención. Le pagan, güey. Chevron le paga. Entonces, ese señor, por alguna razón que no entiendo, testificó en pro de los indígenas de Ecuador. Después dijo que lo sobornaron para testificar en pro de los indígenas de Ecuador. Y después, unos años después, dice que, hombre, Chevron me está pagando $12,000 y me ayuda a ubicarme en Estados Unidos. La misma empresa que yo le ayudé a no pagar $9,500 millones. Porque me inventé la cuestión de que me estaban sobornando los indígenas de Ecuador. Es una locura, güey. Durante el periodo de 14 meses entre septiembre de 2012 y noviembre del 2013, ambas partes confirman que Guerra, es decir, nuestro Scarface de la historia, el malo de la historia, ha tenido al menos 53 reuniones con representantes de Chevron. Es que es evidente, güey. Están pagando, lo pusieron en Estados Unidos, el man está con carro, casa, toda su familia muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No, pues que les ahorró una millonada un billete a Chevron, güey. Es una locura, es una locura. Es increíble, realmente increíble que un juez, ex juez, aceptara recursos directamente de Chevron para hablar a favor de la empresa y denunciar a la justicia ecuatoriana de que él mismo formaba parte. Es decir, es un volteado. Este señor es un... Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayuda a Chevron, ya cuando las cosas se enfrían, él comienza a decir... de pronto me inventé unas cosas y de pronto sí, Chevron me está pasando unos billetes para yo vivir aquí en Estados Unidos tranquilamente. Sí. Es una locura, es una locura. Y todo el trabajo que este señor, es que estamos hablando de que es un trabajo de más de 15 años, 13 años en pleito contra Chevron. Este señor que se ganó que Chevron lo acosara legalmente, estar en la cárcel domiciliaria, es decir, en su casa, porque pues supuestamente, gracias a este man que se inventó de que él estaba recibiendo sobornos de este personaje, de nuestro héroe de la historia, para defender a los indígenas, para atacar a Chevron. Es una locura, güey. Para mí esto sería un Dark Waters 2, pero yo sé que hay muchos más abogados, muchos más casos que pelean contra corporaciones. Y de verdad, este señor es un duro. Me llaman mucho la atención esos temas, sí. Y lo único que yo puedo hacer es pues transmitirlo aquí y que tú lo conozcas y que entiendas cómo son este tipo de cosas. Es muy triste porque el que contamina la selva de Ecuador no es que esté afectando solamente a Ecuador, sino que está afectando al mundo entero. Al mundo entero. Ignorantes como este personaje que está acá al frente, argumentando o apoyando las petroleras y atacando los carros eléctricos. Nunca van a hablar de estos temas. Nunca van a hablar de lo que le han hecho a la selva amazonas, a los océanos y a las personas que intentan frenar legalmente a estas petroleras. Espero te haya gustado el video. Recuerda, comparte y nos vemos a la próxima. Hasta luego.